12 horas con 31 minutos, 12 con 31 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora al presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, señor Holbach Muñetón, que nos acompaña de manera telemática. ¿Cómo está, señor Muñetón? Buenas tardes, qué gusto saludar en los tiempos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Yo soy Licenia Espinel. Cuéntanos, por favor, esta situación de inseguridad que viven varias provincias del país, en las que ahora al menos rige el estado de excepción, que son Guayas y Esmeraldas. ¿Cómo está afectando la imagen del Ecuador a nivel internacional, a nivel nacional? Incluso se han registrado cancelaciones en cuanto a reservas en estas dos provincias en especial, y con ocasión del feriado que nos aprestamos a vivir. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Yesenia, gracias por la entrevista, a todos los que nos ven, nos escuchan. Sí, efectivamente es un momento de preocupación, es un momento que lo estamos recién viviendo. Nos acostamos el día lunes a dormir con un Ecuador y nos levantamos con otro Ecuador convulsionado en la madrugada. Si hubiera sido la entrevista el lunes, le hubiera dicho que veíamos con optimismo la ocupación en la ciudad de Guayaquil. Estaba por alrededor del 60-70%. En este momento no llega ni al 10%, no la vamos a tener ni al 10%. Y he hablado con los presidentes de la provincia de Santa Elena, están al 50%, cuando ellos tenían un full. General Villamil Playas no llega ni al 20%. Santo Domingo y Esmeraldas, Santo Domingo tenía previsto un 50%, está en cero. Esmeraldas está en cero. Esa es la realidad de lo que está sucediendo, y depende de que si sube o baja, de cómo se van dando los casos de violencia en el Ecuador. Indiscutiblemente esta situación afectó con fuerza esta actividad que se constituye en el motor de la economía de estas localidades a las que usted ha mencionado, don Holbach. Si podemos hacer una estimación en materia económica, en cifras, ¿cuánto cree usted que hasta el momento de las cancelaciones que se han hecho se va a generar esa pérdida? Bueno, las estimaciones, y antes de darle, me acuerdo que Azuay está con una ocupación del 60, 70 y 80%. Baños, de lo que nos reportan, se cree que al 100%, ¿ya? Y Ambato está alrededor del 50%. Usualmente en un feriado se movilizan 1.200.000 personas y se dinamiza entre 40 y 80 millones de dólares. Entonces ahora hay que ver quiénes son los destinos que se van a llenar, o en muchos casos, como está sucediendo aquí en Guayaquil, que la gente de Guayaquil, las personas viajaban a Salinas, por lo menos más del 50% ha cancelado sus vuelos, sus viajes. ¿Esto ha ocurrido antes? ¿Es la primera vez que se registra este nivel de cancelaciones tanto en Guayaquil, en la provincia del Guayas, y en estos otros destinos que están ahora afectados por esta ola de inseguridad? Me refiero a Santo Domingo, me refiero a Esmeraldas y en general a la provincia del Guayas y Santa Elena. Bueno, esto ocurrió en el COVID, cuando no se podía planificar nada, porque usted planificaba hoy día y después de 2 horas le decía: entramos en cuarentena, nadie sale, no hay movilizaciones, todo está clausurado, aeropuertos, etcétera. Pero por tema de violencia nunca. Todo lo que estamos viviendo es un tema nuevo, es un tema que no lo hemos vivido, y sí nos preocupa algo, porque nosotros veníamos en una reactivación económica desde el sector privado, cabe recalcar. Veníamos haciendo eventos, ferias, congresos, el partido de fútbol, Copa Libertadores, y el mes de octubre tenían que marcar un antes y un después en reactivación económica. Pero luego, con esa viada que venimos, que eso influye también en el Ecuador, le ponen a usted un pedazo de un bloque de concreto y nos frenan de golpe. Porque esto, ¿quién va a venir a una ciudad o se va a movilizar cuando usted sabe que tiene que estar a las 9 de la noche encerrado en su casa, en su hotel, o en su defecto no tiene a dónde salir a comer porque no hay restaurantes? ¿Qué va a pasar con los restaurantes? Aquí sí pido la sensibilidad del gobierno nacional. El día de hoy, a las 3 de la tarde, voy a tener una reunión con el ministro de Economía por estos temas, y pido la sensibilidad. ¿Por qué? Porque este sector que venía trabajando, ¿qué va a pasar con los restaurantes? ¿Qué va a pasar con las discotecas? ¿Qué va a pasar con los hoteles? Las deudas que se han adquirido no van a poder estar al día. Pero, eso sí, en los bancos, las deudas no les cae ni COVID, ni sicariato, ni nada. Esas están ahí listas y quieren que estemos al día cuando no hay ingresos.
Estas medidas que se adoptaron en horas de la tarde de ayer a raíz de esta ola de violencia que se generó en estos puntos, no fueron socializadas con el sector, no fueron notificadas, ustedes obviamente no tuvieron tiempo de tomar ninguna medida alternativa. Ahora, el feriado es largo. ¿Usted cree que con la instalación del mando unificado en la ciudad de Guayaquil, con el toque de queda, con el estado de excepción, con lo que han anunciado las autoridades, cree que se pueda generar la suficiente confianza como para que algunos decidan, pese a la situación, visitar estos destinos? Yo creo que sí va a haber algunas personas que viajen, creo yo. Lo que nos preocupa es que nadie quiere viajar a un lugar donde usted se siente encerrado. En muchos casos hay que saber que cuando usted no está encerrado, usted se queda en su casa, pero es suficiente que le digan no puede salir. A partir de las 9 es cuando más ganas les da. Entonces, para venir a un destino donde vas a tener que estar encerrado y viendo todo lo que está sucediendo, esto es preocupante. Por eso que con antelación nosotros veníamos pidiendo la planificación, la estrategia del gobierno. En eso somos muy respetuosos. El gobierno es el encargado de la seguridad. Ya cuál es la estrategia. Y nunca la llegaron porque veníamos diciendo también la inseguridad es como en degradé. Esto no es de la noche a la mañana. Va subiendo de tono, hasta que vean cómo nos encontramos ahora. Una de las ciudades más fuertes, más grandes, que es una ciudad puerto y que marca la economía del país, como está invadida de delincuencia. Señor Muñetón, usted dice que se va a reunir esta tarde con el ministro de Finanzas. ¿De qué va a conversar con él? Y le pregunto esto porque la medida de estado de excepción dura 45 días. Entenderíamos que ese toque de queda dure el mismo lapso. Es decir, las actividades turísticas, las actividades de restaurantes, de diversión, etcétera, que usted ha mencionado, no se van a poder realizar durante todo este lapso. ¿Qué esperan del gobierno en ese sentido? Bueno, ese tema no estaba previsto, eran otros temas, hablando temas positivos, temas de reactivación económica, porque venía esta reunión y tema de una reunión con el sector turístico, ver cómo podemos potenciar, ya que es uno, en conjunto con la construcción, es uno de los dinamizadores de la economía. Pero, desgraciadamente, vamos a tener que tocar estos temas, cómo podemos ayudar a una industria que vuelve a ser golpeada y esta vez por la inseguridad. Esto no es de la noche a la mañana, esto ya se veía venir, lo veníamos pidiendo, cuáles son las acciones que va a tomar el gobierno y desgraciadamente no las tomaron y aquí están las consecuencias. Por eso yo digo, la alegría del pobre dura poco. Nosotros estábamos celebrando una Copa Libertadores que fue un éxito, felicitábamos a toda la ciudadanía, a la policía, pero en cambio nos acostamos a dormir y amanecemos con todas estas acciones que nos golpean y nos vuelven a poner de cara o peor que el COVID. A su criterio, como dirigente del sector turístico, don Holbach, ¿qué medidas debería implementar el gobierno? ¿Ha vuelto a acudir al estado de excepción? Muchos expertos dicen que el estado de excepción, si bien podrá ayudar en algo, no ha sido la solución porque es solo una herramienta, debe haber una estrategia y también se deben enfocar desde cosas más estructurales como la inequidad, la pobreza, la desatención, la falta de servicios adecuados en cuanto a la atención del servicio público. Pero desde el punto de vista suyo, como dirigente del turístico, ¿qué debería hacer, qué medidas deberían implementarse para enfrentar esta situación? Bueno, yo creo que, a ver, a las empresas les ingresa el dinero de dos formas, por crédito y por vender más. Para yo vender más tengo que ser competitivo. Son palabras mías que ya deben de estar cansados, que quiero ser competitivo y yo no soy competitivo versus Perú, versus Colombia, versus Argentina. Soy muy caro, punto uno. ¿Eso qué me significa? Tengo que ayudar a vender más para que el empresario comience a coger trabajadores. El gobierno dice que ya tenemos recuperado los empleos perdidos, más 39,000 empleos nuevos, más que el 2019. No sé de dónde hayan sacado esas cifras o esas medidas, cuando los índices de todo el sector, de toda la cadena de valor del turismo están a la baja y falta 40% para llegar a las cifras del 2019. Y es más, el gobierno mismo lo ha dicho, la Organización Mundial del Turismo, el Banco Central, que las cifras las vamos a llegar en 2024. Entonces, eso no entiendo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? El tema de seguridad no son poner más policías. El tema de seguridad es la tabla de la droga, es el desempleo, es el problema intrafamiliar, el problema del hacinamiento de las cárceles. Son una serie de aristas
que tienen que ir trabajando y que en lo personal y como dirigente gremial no veo que se están haciendo nada, y esa es la desesperación que tenemos, porque nosotros, aparte de ser dirigentes, somos empresarios y tenemos dinero en riesgo aquí en el Ecuador y somos ecuatorianos. Para finalizar, don Holbach, ¿cuándo van a tener ustedes ya una evaluación del impacto que ha significado esta situación de inseguridad en Guayas, en Esmeraldas, en Santa Elena? Y repítanos, por favor, usted nos decía al inicio de la entrevista los datos de dónde se realizaron las cancelaciones y el nivel de las cancelaciones. Bueno, el impacto lo estamos monitoreando en la mañana, al mediodía y al final de la tarde. ¿Por qué? Que usualmente no lo hacemos así, sino al comienzo y al final del feriado. Pero en esta ocasión amerita, porque la dinámica que está teniendo el tema de la violencia y la percepción y la comunicación adicional, súmele esto, la comunicación falsa, fake, ¿ya? Los fake news, eso de ahí afecta. Eso yo me imagino que el día lunes ya sacaremos las cifras de cuánto fue la afectación que hay en este momento. Y algo más me preguntó usted. Sí, le decía que si nos puede, le decía que para insistir un poco, para que nos reitere dónde se han realizado las cancelaciones. Usted decía Esmeraldas, la ciudad de Guayaquil. Sí, las cancelaciones son en la ciudad de Guayaquil, que teníamos un promedio de 60-70%, creo que no vamos a llegar ni al 10%. Estamos hablando de Baños, me informan que van a estar al 100%, Ambato está al 50%, General Villamil Playa siguen las cancelaciones y van a estar tipo 10%. Santa Elena, que es la ruta del Esponde y Los Salinas, está al 50%. Santo Domingo y Esmeraldas, ahí sí las cancelaciones son totales en Santo Domingo y Esmeraldas y Santo Domingo esperaba un 50% y Esmeraldas que apuntaba a un 20% porque está bajo, ya ahorita se quedó sin reservas, sin nada por el estilo. Finalmente, don Holbach, hay una alerta emitida por la Embajada de los Estados Unidos, sobre todo para la ciudad de Guayaquil. Yo le preguntaba al inicio de la entrevista cómo queda la imagen del país a nivel internacional. Si una embajada tan importante como es la norteamericana le pide a sus ciudadanos que tengan cuidado, que prácticamente se guarden o que eviten tener este tipo de actividades, ¿cómo esto también afecta a la imagen internacional? Y de estas cancelaciones que usted nos comenta, ¿son turistas nacionales, son turistas internacionales o es un conjunto de los dos sectores? Es un conjunto de los dos sectores y aquí es importante tener la data, tener la información. ¿Cómo nos afecta? Terriblemente. ¿Por qué? Porque es uno de mis mejores clientes, el mercado norteamericano. Al Ecuador le ingresaban en números redondos más de 400.000 turistas norteamericanos al año. Al ecuatoriano le gusta Norteamérica, al norteamericano le gusta el Ecuador, tiene una moneda dura. Entonces, ellos es mi mercado número uno. Entonces, si mi mercado número uno dice que hay que tener cuidado, que no un poco más, que hay que estar encerrado, se imaginan los otros mercados, y además que es un mercado líder, los otros mercados van a seguir usualmente. ¿Qué es lo que pasa con el mercado norteamericano? Es preocupante, yo no sé si es más fuerte el COVID que esto, opuesto que el COVID. Ahí es donde sí pedimos la sensibilidad y sentarse y tomar acciones, el gobierno, pero acciones de apoyo y de respaldo a una industria que vuelve a ser golpeada. Muchísimas gracias al presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador, al señor Holbach Muñetón, que ha estado con nosotros. Gracias, don Holbach, muy amable. Gracias a usted, un fuerte abrazo. Siempre un gusto, muchas gracias.